tenemos un menú File y el menú File pues tiene las típicas opciones de cualquier software. Es decir, abrir una nueva sesión, salvar la sesión de determinados modos, luego tiene diferentes opciones de exportación, exportar el audio, exportar las anotaciones, la capa de anotaciones, ya hablaremos ahora de la diferencia entre Paint y Layer, exportar la imagen, bueno, exportar un SVG, que es un archivo concreto de imagen, etcétera, etcétera. Entonces, bien, tenemos una opción de edición, de visualización, Paint, Layer, Transform, Playback y un asistente de ayuda, pues como cualquier otro software, ¿no? O sea, en principio el menú es bastante sencillo y tampoco tiene así mucha complejidad, luego ya iremos viendo los submenús que esto genera. Entonces, en principio nosotros podríamos abrir pues cualquier proyecto a partir de Open o cualquier archivo de audio. Aquí tenemos un transporte, esto es bien fácil, ¿no? Tenemos un play, un stop, avanzar, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, le damos al play. Y podemos escuchar evidentemente el archivo. Bien. Otras cosas importantes o interesantes de esto. Bueno, fijaros que es una interpretación de piano que en teoría, bueno, y en la práctica es en estéreo, tenemos dos señales sobre esa misma grabación y que nosotros a priori a través de la onda estamos visualizando la interpretación de las diferentes notas, es decir, sabemos que, bueno, entra notas o acordes, ¿no? Que entra una parte fuerte, otra parte, que bueno, puede haber un crescendo, puede haber unas partes más en forte, unas partes más en piano, y eso depende directamente de la amplitud de la onda. Es decir, visualizamos la amplitud. Bien, ¿es la única opción de visualización que tenemos? No, porque si os fijáis aquí en la parte inferior derecha tenemos unas opciones de zoom que son, gracias Javier, son esto que tenemos aquí y que nos permite agrandar o disminuir la onda. Bueno, más que nada hacer un zoom in o zoom out, es decir, visualizar un momento concreto de esa onda, ¿no? Mirad, voy a hacer un zoom bastante pronunciado y de hecho luego aquí abajo veis que tenemos un navegador en la parte inferior que nos permite llegar a un punto concreto de la onda. Bueno, a ver, lo voy a hacer en un sitio donde tenga más amplitud, por ejemplo aquí. Lo vamos a pasar ahí y ahí vamos a hacer el zoom. Veis que tenemos una forma de onda y veis que tenemos una línea horizontal y una serie y un dibujo de una onda que en unos casos supera la línea horizontal y en otros casos pasa por debajo de la línea horizontal. ¿Veis esa línea horizontal, ¿no? Si vais al teclado del ordenador y le dais a la flechita de abajo y la de subir y bajar, pues podéis hacer zoom in o zoom out, ¿vale? Y con la flecha derecha e izquierda os podéis desplazar en el eje temporal, ¿vale? Creo que es bastante práctico, mirad, para desplazarse por el proyecto. Bueno, al final también en este tipo de programas es importante, bueno, manejar algún atajo de teclado que nos simplifique esto, ¿no? Bien, perfecto. Otra cosa que tiene que ver con la visualización lo tenemos, fijaros, si nos vamos a la... Bueno, ya hemos anticipado que aquí a la derecha tenemos como una especie de inspector que nos da una información sobre lo que estamos visualizando en ese momento, en forma de pestañas, de capas, ¿no? De layers. Y en la primera tenemos una opción que se llama Global Scroll, Global Zoom o Follow Playback. Vamos a empezar con lo de Follow Playback. Mirad, voy a hacer bastante zoom y voy a dejarlo en seguir el playback en formato página, ¿no? Esto significa que tenemos una onda fija y que, bueno, cuando llega al final del transporte, pues va saltando como a la siguiente página, ¿no? De visualización. ¿Os dais cuenta? Mira. Cuando llega al final,
pues saltará la siguiente. ¿Lo veis, no? Bien, si cambiamos esta opción por la opción scroll, pues hace precisamente eso, un scroll, que al darle al play, la onda se va moviendo simultáneamente con el transporte. Bueno, opciones de visualización, diferentes opciones de visualización que tenemos. Bueno, brevemente, hablando de transporte, de visualización, de diferentes tipos de zoom, etcétera, también tenemos la opción de controlar el volumen y además de hacer un panorama del volumen, de la señal izquierda y derecha, ¿no? Que es el pequeño mezclador que tenéis aquí abajo. ¿Veis que aquí hay como un cuadrito, como una especie de semáforo ahí? Vale, pues si hacéis clic ahí, se agranda, lo veis, ¿no? Bien, si hacéis clic sobre esta columna, podéis, en la del medio, podéis bajar o subir el volumen. Y si desplazáis el cursor a la izquierda, podéis escuchar solo, imaginaos que estáis con auriculares, ¿no? Solo el canal izquierdo que tenéis grabado o solo el canal derecho que tenéis grabado. A ver, puede ser interesante para una comparativa en la que de verdad se haya trabajado el estéreo y la información que tengamos del canal izquierdo sea diferente al del canal derecho. Bueno, porque hayan utilizado una técnica de grabación específica, porque ya hablemos de un tipo de música que tenga una producción específica en la que la información, yo qué sé, imagínate que estás analizando música electroacústica que trabaja también con el estéreo y que aquí tienes una información, aquí tienes otra información. Bueno, pues en un momento determinado te puede interesar escuchar solo lo que tienes en el canal derecho. Bueno, pues lo puedes hacer directamente desde aquí. ¿Vale? Bueno, pensad en todo momento que, bueno, es un software destinado a analizar las grabaciones y las características que tengan esas grabaciones. Bien, veis que aquí en la parte inferior derecha también tenemos como un pequeño potenciómetro y si dejamos el cursor debería aparecer una leyenda Playback Speed y está al 100%. Es decir, podemos cambiar la velocidad de la grabación, ¿vale? Bueno, hasta unos límites en los que ya se deforma demasiado la grabación. De hecho, Sonic Visualizer, buscando tutoriales y demás, hay mucha gente que lo utiliza ya no para analizar grabaciones, sino para hacer transcripciones, ¿no? Porque claro, esto facilita bastante un pasaje que no, bueno, te da ahí cierto margen de escuchar ese, bueno, y se puede acelerar también, ¿eh? Ya la utilidad ya no la tenemos muy clara. Bien, si hacemos, lo podéis llevar al punto medio, otra vez para ponerlo a su velocidad de transporte normal, ¿no? O haciendo doble clic sobre el potenciómetro, ponemos otra vez 100, le damos a Enter y nos lo lleva al punto medio. Esta sería la velocidad normal del transporte, ¿no? Bien, hasta aquí. Sí, hacemos doble clic y lo ponemos al 100%. Bueno, he puesto 100 y he hecho clic en Enter. Vamos al último punto, y ya antes de dar paso a David, que es la diferencia entre Paint y Layer. Vale, es muy fácil y de hecho, bueno, tenemos un poquito las mismas opciones, pero con diferentes opciones de visualización. Mira, si hacemos clic en Paint, hacéis clic en Paint y os aparece añadir forma de onda y además os aparece varias opciones. Dice añadir forma de onda a todos los canales, añadir forma de onda al canal 1, al canal 2, es decir, podríamos visualizar independientemente el canal izquierdo o el canal derecho del estéreo. Y lo mismo con el espectrograma, y además nos distingue tres tipos diferentes de espectrogramas. Un espectrograma general, un espectrograma en el que incide en los motivos melódicos que tienen más energía. David y yo hemos hecho muchas comparativas entre los tres y a veces tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Y luego uno se supone que se centra más en lo que son los picos de frecuencia de más intensidad, ¿no? Bueno, vamos a utilizar de momento el espectrograma general y vamos a entender, bueno, la forma de onda evidentemente ya la tenemos aquí. No hace falta, a ver, si pincháramos aquí nos abriría otra forma de onda. Es lo mismo, ha hecho una copia, pero además la ha hecho en estéreo porque antes nosotros habíamos sumado las dos ondas, ¿vale? Pero bueno, veis que lo que ha hecho ha sido
abrir otra ventana que ha superpuesto, ¿no? O sea, bueno, que ha puesto a continuación, ¿no? Te abre como varias filas con varias ventanas, ¿no? Entonces, tener la misma visualización de la onda, evidentemente no tiene ninguna utilidad, pero sí puede tener la utilidad superponer la grabación, por ejemplo, de otra versión de la misma obra y poder tener las dos versiones en la misma pantalla. Bien, voy a abrir el espectrograma. Y voy a abrir el espectrograma de todos los canales sumado, ¿no? Bueno, y veis que tenemos ahí, nos ha aparecido el espectrograma, bueno, con esta apariencia que es el default del programa, que es utilizar tonos verdes y anaranjados para aquellos sonidos armónicos incluso que tienen una mayor intensidad, ¿no? Una mayor presencia. Por supuesto, con el espectrograma funciona el zoom exactamente igual que con la forma de onda. Y hay una conexión evidente entre el espectrograma y la forma de onda. De hecho, aquí se ve claramente que en aquellas notas del piano en las que hay un mayor ataque, por lo tanto tiene una mayor amplitud, proyecta un mayor contenido armónico, porque hombre, sabemos que a una mayor amplitud se genera una mayor cantidad de armónicos. Bueno, veis que ahí hay un cambio de amplitud y tenemos unos armónicos que llegan, os explico, tenemos otra vez dos ejes, un eje horizontal que sería el eje temporal, que en este caso pues estamos en, bueno, nos lo está marcando en minutos, segundos, ¿no? Y un eje vertical donde tenemos un eje frecuencial que va de 86 hercios, nos marca en el valor mínimo, a 20.973. En esta vista que se llama Paint, en estas opciones de Paint, nosotros podemos tener una fila, vamos a decir, que es la forma de onda y una fila que es el espectrograma. Esto se puede superponer también. ¿Cómo se superpone? Utilizando las mismas funciones, pero a través del menú Layer. Nos vamos a Layer y en Layer hacemos lo mismo, añadir espectrograma. Bueno, veis que en la parte superior de Layer aparecen unas nuevas opciones que son los Time Instants, Times Values, que eso va a ser lo que va a explicar ahora David, pero yo me voy a centrar ahora en las mismas opciones que aparecían en Paint, es decir, forma de onda, espectrograma, spectrum, etcétera, etcétera. Bueno, le doy a espectrograma y a All Channels, o sea, todos los canales mezclados, ¿no? Bien, fijaros que ha desaparecido la forma de onda y me ha aparecido el espectrograma. Y además ha aparecido una cuarta pestaña a la derecha, que es la del espectrograma. Nos puede interesar solapar la forma de onda y el espectrograma en una misma vista, en una misma ventana, para comparar precisamente la amplitud con el espectro que genera, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Tenemos puesta la capa del espectrograma. Si pinchamos en el 3, que es donde tenemos la forma de onda, nos aparece superpuesta. Mirad, aquí veis claramente esa comparativa entre la amplitud, el ataque de esa nota y el espectro que genera, ¿no? Y cómo esos pianos tienen un contenido armónico mucho menor, porque evidentemente hay una asociación entre ese forte y la proyección armónica que genera. Vamos, visualmente se aprecia sin ningún margen de dudas, ¿no? Se entiende la diferencia entre Paint y Layer, ¿no? Son las mismas funciones, o sea, lo que he explicado del espectrograma es que se puede abrir exactamente igual en uno y en otro. En uno lo tenemos superpuesto, en otro tenemos primero la forma de onda, luego el espectrograma. Es un poco lo que nos interese. A ver, en principio lo lógico es que esto se utilice más para diferentes parámetros de una misma grabación y el Paint para comparar diferentes grabaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo coger, mirad, voy a quitar... para quitar una capa, bueno, hay varias opciones, pero si seleccionáis la capa y hacéis control D, se elimina. Bien, mirad, vamos a irnos a File y vamos a coger la opción Importar más audio. Bien, aquí tenemos dos grabaciones diferentes. Y además, fijaros que tenemos seleccionada, yo tengo seleccionada la segunda grabación. Vale, veis que hay un altavocito donde yo puedo...
donde yo puedo activar una u otra grabación, ¿vale? Entonces, bueno, si están los dos, evidentemente sonarán las dos. Bien, voy a desactivar el piano y voy a dejar activada la trompeta. Y lo que voy a hacer va a ser añadir en la trompeta, lo voy a hacer como layer. Bueno, de hecho, lo que voy a hacer va a ser ya quitar el piano, ¿vale? Voy a dejar la trompeta y voy a añadir como layer un espectrograma. Bien, y voy a superponer la forma de onda. Bueno, si os fijáis, los fortes de la trompeta generan un contenido armónico tremendo, ¿no? Bueno, se puede apreciar más casi al final. Uno de los primeros ejercicios de análisis que se puede hacer con Sony Visualizer, o uno de los primeros que se suele proponer, son los análisis de elementos rítmicos o temporales de una grabación. Y de entrada se pueden llevar a cabo con una herramienta de Sony Visualizer que se llama la Time Instance Layer. En el menú de Layer, por la primera opción pone Add New Time Instance Layer, ¿no? Lo que podríamos llamar instantes de tiempo. Si creamos esta capa, se nos abre aquí en la sección de capa, ¿no? A la derecha, arriba. Y ahora mismo, de momento, no ha cambiado nada en la imagen de la gráfica. Parece que no hemos añadido nada. Pero cuando hemos creado esta capa, lo que podemos hacer es ir añadiendo, bien, por ejemplo, con la herramienta del lápiz que tenemos seleccionada aquí, ¿no? Que pone Draw, podemos ir añadiendo líneas verticales en la imagen, ¿no? en la pantalla. Y si reproducimos una vez que hemos creado estos instantes de tiempo, cuando reproducimos el archivo de audio, esos instantes de tiempo van a sonar como clics. Bueno, esos clics que he añadido son los instantes de tiempo. Podemos cambiar también el sonido con el que queremos que suene. En vez de un clic, a lo mejor otro tipo de sonido. Eso se cambiaría aquí abajo, en el tercer botón, donde teníamos antes las opciones de cómo panear el sonido, ¿no? Izquierda, derecha, el volumen y tal. Ahora tenemos también una opción ahí, que cuando la seleccionamos pone Set Playback Clip. Y nos pone tap, electric piano, hi-hat, kick, organ, o sea, diferentes sonidos para reproducir esos instantes de tiempo. Si seleccionamos beep, por ejemplo, pues suena con otro sonido distinto, pero bueno, eso ya es lo que cada uno prefiera. Vale, voy a borrar los instantes de tiempo. Se puede borrar con la herramienta de la goma, ¿no? Haciendo clic sobre ellos. Y hay una manera bastante útil de crear estas líneas verticales que son los instantes, que sería a medida que se va reproduciendo la pista de audio, podemos ir añadiendo esos instantes de tiempo en tiempo real, por la redundancia, con la tecla del control, del punto y coma, ¿vale? Con el mayúsculas activado. Si le damos a play, por ejemplo, puedo decir, vale, pues voy a señalar cada negra, asumiendo que, bueno, esta sonata de Schubert empieza con una anacruz, entonces esa la voy a omitir. Voy a empezar con la negra del primer compás completo. Le daría a play. Ya está ahí, por ejemplo. Entonces, todos esos instantes de tiempo les he ido añadiendo pues, de una forma más rápida, en tiempo real, ¿no? A medida que se iba reproduciendo. Ahora, lo que suele pasar es que por motivos de latencia
de los propios seres humanos, ¿no? Y del ordenador también, pues puede que no estén del todo ajustados donde yo quiera, ¿no? Por ejemplo, en cada negra exacta. Si lo reproduzco, a lo mejor se oye. A ver qué tal los he puesto. Bueno, más o menos decente. Ahora, pero si de todas formas, si quisiéramos mucha más precisión, que sería lo razonable, podríamos hacer zoom y con la herramienta esta que es como una cruceta que pone edit arriba, podemos seleccionarla, mantener pulsado en un clic en uno de los time instants y arrastrarlo hacia la derecha, hacia la izquierda y ajustarlo exactamente donde creemos que está el ataque de esa nota que queremos marcar. Uno de los intereses de esto, de añadir los instantes de tiempo, es que luego podemos seleccionar, o bien así manualmente, ¿no? Con la herramienta de Select, que es el cursor de Windows de toda la vida, ahí arriba, podemos directamente seleccionar los instantes de tiempo que hemos creado, ¿no? Arrastrando el cursor, o podemos ir a Edit y seleccionar Select All o Control A y nos seleccionaría todos los instantes de tiempo que hemos creado. Y si le damos a Edit, Copy o Control C, el atajo del teclado, vamos a Layer y creamos una Time Values Layer. Nos ha creado otra pestaña que de momento está vacía, no hemos creado nada ahí, pero es una pestaña que nos va a permitir crear una gráfica con los datos que ha extraído el programa y que hemos introducido nosotros de los time instants. Ahora que tenemos copiado con el control C, hemos copiado las time instants, en esta nueva capa podemos darle a control V o en el menú edit a paste y nos va a salir este cuadro de diálogo. Pues entonces, cuando llegamos a ese cuadro de diálogo, bueno, dice los ítems, los objetos que estás pegando no tienen valores numéricos de momento. ¿Qué valores quieres usar para estos objetos? Entonces tiene varias opciones, algunas de las cuales son más útiles que otras. Por ejemplo, la primera pues dice 0 for all items, que todos esos valores se conviertan en 0, lo cual nos va a crear una gráfica que pues va a ser una línea horizontal recta, todos los valores en 0, lo cual no sirve de mucho. La voy a eliminar, voy a crear otro diferente. Simple Counter nos va a crear una gráfica lineal creciente que simplemente va a numerar esos instantes de tiempo, 1, 2, 3, 4, 5 más, con un contador simple. Esos instantes de tiempo que hemos creado en la capa número 4, ¿vale? Se pueden numerar en el menú Edit, ¿vale? Number New Instance with, ¿vale? Y aquí tenemos opciones de que ese contador sea simple, pues eso, números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un contador cíclico y lo que es más interesante, un contador cíclico en específicamente en 2 niveles, que nos va a servir para numerar compases y golpes o beats en cada compás. Si seleccionamos esa opción y luego en Cycle Size podemos decir cuántos beats va a haber en cada compás. En este caso sabemos que podemos escuchar la sonata está escrita este primer movimiento en un 4x4, entonces si vamos a contar, por ejemplo, con los time instants negras, pues vamos a decir, vale, pues, ¿qué número me conviene a mí seleccionar aquí? Pues 4 negras por compás. Si hago lo de pegar esa información que hemos sacado antes con los instantes de tiempo, nos sale este cuadro de diálogo. Y habíamos probado antes hacerlo de Simple Counter, que nos va a crear simplemente una línea ascendente creciente siempre, ¿no? Con los valores numéricos que tenían los instantes de tiempo, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 3. Si seleccionamos, por ejemplo, Cyclical to Level Counter, Bar Beat, nos va a crear, seleccionamos otra vez el tamaño del ciclo, en este caso un 4x4, pues vamos a indicar 4, nos indicaría un gráfico tal que así.
Unas de las más interesantes son las de duration since the previous item, ¿no? Duración desde el objeto anterior, desde el instante de tiempo anterior en este caso, y la siguiente, la de duration to the following item, duración hasta el próximo objeto. Si seleccionamos, por ejemplo, la primera, la de duration since the previous item, nos va a crear una gráfica que nos va a dar, o sea, que va a relacionar dos valores de forma inversamente proporcional, que son, bueno, voy a crear primero la gráfica, para que, vale, a ver un color que se vea mejor. Sí, con curva, que se suele ver mejor. Esta gráfica lo que te está diciendo, lo que te está representando es que cuando el tiempo de la interpretación baja, cuando la distancia entre las negras es mayor, la gráfica asciende, lo cual puede ser un poco contraintuitivo, ¿no? Bueno, esta gráfica lo que te está representando es cómo cuando la duración o el espacio visual, incluso entre las negras que hemos marcado, es mayor, la gráfica asciende, lo que representaría un frenazo en el relativo, en el tempo de la interpretación. La otra opción, voy a eliminar esta, voy a crear, directamente voy a quitar la capa, porque tenía muchas opciones ahí. Vale, bueno, he creado la gráfica de la opción siguiente, la de duration to the following item. Que estaría representando cómo cuando el espacio entre las negras que hemos marcado se reduce, ahora la gráfica no asciende, sino que desciende, ¿vale? Lo cual se interpreta como que cuando el tempo baja, la gráfica ahora también baja. O sea, es una relación directamente proporcional entre los dos parámetros, ¿vale? ¿Ok? Vale. Podemos crear otra gráfica que sería la de una estimación del tiempo. También, bueno, dice based on duration since previous item y otra que es based on durations to following item. Vale, si os fijáis ahora la escala que se ha generado, la escala de, vamos, las magnitudes que se han añadido aquí a la izquierda, ahora pues son valores numéricos de tiempo, de bits per minute. Y vemos que oscila más o menos entre 110, 120, ¿no?